Muy bien, buenas tardes con todos. Yo soy el doctor Caleb Pino. En esta oportunidad vamos a revisar un tema importante que tenemos que conocer todos. En realidad, todas las personas deberíamos de saber este tema de RCP. Tanto los profesionales de la salud como nosotros, médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, como los que no son de salud, que las guías se llaman legos, ¿no? Todos deberíamos de manejar. ¿Por qué? Porque nadie está libre de que en algún momento estemos en contacto con una persona querida o un ser querido, un familiar, que bruscamente se desmaya y probablemente no tiene pulso, no respira, y si no actuamos precozmente, no vamos a llegar a salvar a esta persona. El RCP básico constituye básicamente compresiones torácicas, ventilaciones y el uso del desfibrilador. Esas cosas se pueden hacer y es algo que práctico lo podemos hacer en el domicilio, en la casa, pues es importante saberlo. Primero, saber identificar un paro cardíaco, y lo segundo es saber actuar, ¿no? Precozmente, los pasos. Más allá de lo que se va preguntando en los exámenes, que no se pregunta mucho este tema en realidad, pero es importante que lo sepamos. Las guías actuales, la última guía, la vigente, es la guía de 2015. Las guías de RCP se van actualizando cada 5 años. La anterior fue la actual es 2015 y esperamos que para el 2020 tengamos ya nuevas recomendaciones, ¿no? Según los estudios que van saliendo, se hacen nuevas recomendaciones. En esta última guía han participado 250 revisores de más de 39 países. ¿Ya? ¿Quién elabora estas guías? El INCOR. ¿Qué es el INCOR? Es el International Liaison Committee on Resuscitation, ¿no? Es un comité internacional que tiene que evaluar el tema de la resucitación, reanimación. Resuscitation en inglés, reanimación lo usamos más en español, ¿no? Del 2015. Se publica simultáneamente en 2 revistas importantes, como en Circulation y Resuscitation, ¿no? Entonces, el tema de RCP es bastante importante. Usted recordará, hay noticias de muchos futbolistas, por ejemplo, Jair Clavijo, no sé si se recuerda, un futbolista de Sporting Cristal, joven, que falleció durante el partido contra Real Garcilaso, ¿no? En el Cusco. Probablemente la causa de su muerte fue una cardiopatía de fondo, una cardiopatía hipertrófica que generó una arritmia, y esa arritmia generó un paro cardíaco. Él, como sabemos, falleció. Según dicen, no ha habido un RCP adecuado, motivo de fallecimiento. Pero no solamente es en deportistas y en gente joven aparentemente sana, sea también, digamos, accidentes de tránsito que podemos ver, ¿no? De cuando la atropellan y está inconsciente. O puede ser lo más frecuente, nosotros que estamos en un ambiente hospitalario, puede ser lo que es un paciente que tenemos que de pronto hace paro. Entonces, lo importante es saber identificar. Lo principal es identificar, es saber si es un paro, pues tenemos que actuar rápidamente, ¿no? ¿Cómo definimos un paro cardiorrespiratorio? Bueno, pues se define como el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración. El paciente no tiene pulso y el paciente no respira. O puede tener una respiración agónica, que le dicen el jadeo. En Estados Unidos y en Canadá aproximadamente, miren, Estados Unidos y Canadá, 350.000 personas al año sufren un paro cardíaco y reciben tratamiento de reanimación. Los que no reciben deberán ser un poquito más. Y acá en el Perú tal vez sea un poco más, ¿no? Sino que no tenemos unas cifras exactas. Quiero que ustedes conozcan algunos conceptos importantes, básicos, fundamentales que hay que saber respecto al paro cardíaco, ¿no? En general, un paciente que esté en paro, que su corazón no sentimos el pulso, puede tener unos 4 ritmos. Los ritmos básicos del paro, ritmos cardíacos, son 2 ritmos acelerados. Uno es la taquicardia ventricular sin pulso y el otro es la fibrilación ventricular. Ambos son con ritmo alto, una frecuencia muy alta que no nos permite tener un pulso. No podemos llegar a palpar el pulso porque la frecuencia es muy alta. Entonces, y los dos con frecuencia baja, ¿no? Con frecuencia baja son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Entonces, actividad eléctrica sin pulso significa cualquier tipo de actividad. Usualmente son bradicardias, usualmente son bloqueos y que no llegamos a percibir un pulso en el paciente. Y la sistolia, ¿no? La sistolia que se define como la ausencia de la actividad eléctrica en el corazón. Entonces, estos ritmos son importantes porque si uno ve a un paciente con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, la causa más frecuente es un síndrome coronario agudo, que el paciente está haciendo un infarto de miocardio y eso le esté generando el paro cardíaco. Estos ritmos se llaman desfibrilables, o sea, nosotros lo podemos desfibrilar y ¡pum!, el paciente sale el paro. Estos ritmos, sin embargo, se llaman no desfibrilables. En este caso hay que hacer más compresiones torácicas, ventilación,
y la desfibrilación no les va a ayudar. Esto también lo vamos a revisar cuando hablemos de RCP avanzado, pero yo creo que ustedes sepan detrás de un paro cardíaco qué es lo que hay. Las causas más frecuentes de paro cardíaco se dividen en pacientes más de 40 años o menos de 40 años. Más de 40 años es más frecuente la enfermedad coronaria, el infarto y miocardio. Menos de 40 años son las miocardiopatías, a la cabeza la miocardiopatía hipertrófica, lo que sucede pues habitualmente en los jugadores, en los deportistas. ¿Ya? Aunque también puede ser en no deportistas, obviamente. Entonces, habíamos hablado de ritmos desfibrilables, los dos primeros, ¿no? Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Y los ritmos no desfibrilables son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Entonces, cuando son ritmos no desfibrilables, usualmente no responden a un infarto, no responden a un síndrome coronario agudo, responden a otro tipo de patologías que como mnemotecnia se las clasifica en las 5Hs y las 5Ts. 5Hs, por ejemplo, la hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones altos, que tiene que ver con la acidosis, hipo o hipercalemia y la hipotermia. Y las 5Ts, que tiene que ver con el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria o infarto de miocardio, el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax de tensión y las tabletas tóxicos que pueden ser, por ejemplo, cocaína, ¿no? Anfetaminas que puede consumir el paciente, ¿no? O intoxicación por venenos, serpientes, qué sé yo. Entonces, son ritmos no desfibrilables, esos no los vamos a desfibrilar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Es más el masaje cardíaco y las ventilaciones. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de RCP. Entonces, fundamental es que podamos reconocer el paro, ¿no? Si reconocemos el paro es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Paciente, diagnosticamos hipertensión, la tratamos, diagnosticamos insuficiencia cardíaca, la tratamos, diagnosticamos estenosis aórtica, la tratamos, es igualito. Tenemos que diagnosticar el paro, reconocer el paro. Luego de reconocer el paro tenemos que pedir apoyo, porque usualmente esto requiere más de una persona, no solamente uno. Pedir apoyo, es decir, activamos el sistema de emergencias. Lo tercero, cuando hemos pedido apoyo y alguien está en camino, nos va a venir a apoyar, tenemos que iniciar las compresiones. Iniciamos el RCP propiamente dicho. Entonces, compresiones y ventilaciones. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven a un paciente o una persona que hace paro y le quieren hacer RCP, le hacen compresiones, pero tienen la sospecha, el riesgo de que pueda tener tuberculosis? Las guías recomiendan solamente hacer compresiones si ustedes tienen problema por la parte infecciosa. De hecho que no se infectan muchos, algunos se infectarán, pero por esos que se infectan, la recomendación actual es, si quieres comprimir, solamente comprime. Las ventilaciones, siempre y cuando conozcas al familiar o tengas la seguridad de que no esté infectado, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, no damos respiraciones boca a boca, sino usamos una mascarilla, ¿no? Mascarilla y ambú, y a través de eso hacemos las respiraciones. Pero si estamos en la calle, no tenemos la mascarilla a la mano y tenemos que hacer unas ventilaciones boca a boca, si ustedes no conocen o tienen sospecha de que está infectado, se recomienda solamente compresiones, hasta que llegue otro personal que tenga una mascarilla, un filtro y normal se puede dar ventilaciones, ¿no? Cuarto, la llegada del DEA, ¿no? La llegada, una vez que hemos iniciado compresiones, ventilaciones, ¿hasta qué momento? Hasta que llegue un desfibrilador, ¿no? Desfibriladores externos que se llaman, estos portátiles, que lo colocamos al costado del paciente y hacemos que identifique el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, lo va a desfibrilar, y si es un ritmo no desfibrilable, pues no lo va a desfibrilar. Tendremos que seguir con las compresiones. Estos sistemas habitualmente son inteligentes y emiten un sonido y dicen desfibrila o dicen no desfibrila, reinicie las compresiones, ¿no? Son dispositivos inteligentes habitualmente. Y cuando ya al paciente le hemos hecho masaje, ventilación, usamos el DEA, pasamos a lo que es el RCP avanzado, ¿no? Que ya es el ingreso hospitalario, lo subimos en una ambulancia, ya viene ya la parte más avanzada, el uso de drogas, intubar al paciente. Eso ya es la parte del RCP avanzado, que es otra clase. En esta clase vamos a enfocarnos en tres cosas principales: compresiones, ventilaciones y el uso del DEA. Previo a esos tres pilares fundamentales del RCP básico, es importante que ustedes, uno, aseguren su escena, que vean que la zona es segura donde van a trabajar. Lo segundo, reconocer el paro, saber cómo ver que no respira, que no tiene pulso. Y lo tercero, activar el sistema de emergencias. Tres cosas básicas que tienen que hacer antes del RCP propiamente dicho, que es compresión, ventilación y el DEA, ¿no? Entonces, los aspectos claves del manual del RCP 2015, el vigente,
Es que hay eslabones básicos, ¿no? Eslabones de la cadena de supervivencia, que está un poco más simplificado, lo vamos a ver más adelante. Lo segundo es que ustedes pueden hacer una llamada telefónica. Por si acaso en el Perú no se llama al 911, ese es un número de Estados Unidos. Acá llamamos al 116, a los bomberos, al SAMU, a lo que ustedes deseen, pero hay que llamar para que ellos puedan venir con la apoyo. Ellos sí tienen un DEA, ellos pueden hacer incluso dar algunas maniobras avanzadas, ¿no? Entonces hay que llamar siempre que nos apoyen. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que si ustedes, por ejemplo, no manejan mucho este tema o alguien leo que, digamos, no tiene que ver nada con salud, el operador le puede decir por teléfono, ¿no? Que comprime, que tal cosa, que una compresión 100 a 120, le puede decir, ¿no? Ahora, la secuencia a diferencia del anterior, las anteriores indicaciones decían el ABC, ¿no? De la supervivencia, de hacer el RCP, actualmente se dice el CAB. O sea, comenzamos por las compresiones, luego vemos la vía aérea y luego vemos las ventilaciones. Así es, compresiones. Lo más importante cuando se ve a un paciente es compresión. Esto cambia un poco cuando hablamos de lactantes, porque los lactantes pediátricos bien pequeños usualmente hacen paro cardíaco por hipoxemia, por hipoxia. A diferencia de los adultos más hacen paro por infarto de miocardio, por una arritmia y requieren compresiones. En algunos casos es una arritmia o una desfibrilación, pero se comienza por compresiones usualmente cuando trabajamos con adultos. Se insiste en lo que es el RCP de alta calidad y compresiones torácicas de 100 a 120 por minuto y la profundidad de las compresiones son de 5 a 6 por minuto. Entonces, en general hay dos escenarios, un escenario prehospitalario y un escenario intrahospitalario, ¿no? Probablemente nosotros vamos a estar más familiarizados con lo que es el ambiente intrahospitalario. Dios no quiera, pero si en algún momento les toca atender a un familiar, a alguien que esté en la casa, también es el prehospitalario, ¿no? O el extrahospitalario, extramuro, como deseen. Entonces, hablamos acá, cuando es a nivel extrahospitalario, miren ustedes, lo primero es extrahospitalario. Creo que antes de esto tenemos que ver que la escena sea segura, hay que asegurarnos que la escena sea segura. Por ejemplo, si el paciente hay tráfico, no se va a accidentar, o si es una zona un incendio, o sea, uno tiene que ver, ¿no? Una escena segura y recién uno va, ¿no? Uno cuando ve la escena segura, uno tiene que reconocer el paro. Paciente no tiene pulso carotidio, no tiene pulso, no ventila, entonces estamos en un paro, entonces activamos el sistema de emergencias, ¿no? Llamamos 116 que nos ayuden, que traigan una ambulancia, tengo un paciente en paro. Luego hacemos el RCP propiamente dicho, ventilaciones, compresiones, hasta que llegue el desfibrilador. Llega el desfibrilador solamente en la ambulancia, lo desfibrilamos, si es un ritmo desfibrilable, si no, continuamos con las compresiones y luego lo subimos a una ambulancia que lo pase a un hospital para que continúen las maniobras de RCP avanzado. Ese es en el caso de cuando el paciente es extrahospitalario, ¿no? En el intrahospitalario, miren ustedes la diferencia, es que todo comienza con la vigilancia y la prevención. Muchas veces nos toca que nuestros pacientes los conocemos ya, les pasamos visita día, ayer hemos pasado visita hace 5 días, sabemos su diagnóstico, sabemos su plan y nos empezamos a olvidar de los pacientes, ¿no? Pero es importante que siempre estemos chequeando porque, sobre todo en la parte de cardiología, los pacientes son coronarios, son valvulares, entonces tienen riesgo de hacer muerte súbita. Y si uno no está al tanto, puede que el paciente haya fallecido en la mañana y se da cuenta, y recién en la tarde, mediodía uno se da cuenta. Eso no debe pasar. Les cuento porque alguna vez pasó. Y por eso es importante que a nivel intrahospitalario, para evitar la muerte de los pacientes y para que se le haga un RCP pronto, lo importante es la vigilancia y la prevención. Por ejemplo, en las unidades cardíacas, las unidades de cuidados intensivos, las unidades de cuidados coronarios, las unidades de cuidados intermedios o las unidades del dolor torácico tienen monitores cardíacos y al paciente le ponemos los electrodos, están monitorizados y todos están en el staff de enfermería. Las enfermeras tienen ahí no arritmia los pacientes, entonces si ven una arritmia nos avisan o si ven una sistolia nos avisa y se actúa rápido, ¿no? Esa es la parte preventiva, es importantísimo la parte preventiva en el manejo intrahospitalario, ¿no? Luego se reconoce igual, no tiene pulso, no respira y activamos el sistema de respuesta de emergencias. ¿Qué haremos? Pues llamaremos a la enfermera, llamaremos al técnico que se comunique que un paciente en paro. En cardiología tenemos un timbre de paro, se toca el timbre de paro, suena en toda cardiología y todos tienen que venir, todos los residentes, enfermeras, todos médicos asistentes, todos saben y tienen que ir al paro. ¿Por qué? Porque es mejor trabajar en equipo, trabajar con más gente, no solamente uno nomás. Pues activamos el sistema, pero ya estamos a la vez ya comenzando el RCP, compresiones, primero compresiones, después vemos la vía aérea, ¿no?
y hasta que lo desfibrilamos. En los hospitales ya tenemos los coches de paro que tienen su desfibrilador a la mano, ¿no? Y podemos desfibrilar, ¿no? Si el paciente está con un bloqueo y tiene bradicardia, pues también tenemos parches de marcapaso transitorio que lo podemos colocar para que el paciente no haga asistolia, sino que al menos el marcapaso le dé algo, ¿no? Hasta que salga del paro. Y luego pues hacemos el RCP avanzado, que será motivo de otra clase. Iniciamos drogas, intubamos al paciente, muy bien. Entonces, punto importante es reconocer el paciente en paro. Ya lo habíamos mencionado, pero antes de eso, recuerden ustedes asegurar una escena. La escena tiene que estar segura, el ambiente de trabajo tiene que estar seguro. Porque si no van a ser dos personas, pues a las que hay que reanimar, ustedes y el mismo paciente. Entonces, pues siempre hay que asegurar la escena, ¿ya? Lo siguiente, el reconocimiento del paro. Es un punto clave, ¿ya? Del reconocimiento precoz, depende de la rapidez de respuesta, obviamente. Ya hay que diferenciar el paro cardíaco de un paciente que, por ejemplo, esté haciendo un ACV, que un paciente que esté haciendo una convulsión, que el paciente esté haciendo, por ejemplo, una crisis de ausencia, que son diferentes. Un paciente con crisis de ausencia, por ejemplo, va a tener pulso, ¿no? Un paciente que está haciendo un ACV va a tener pulso, ¿no? Seguramente se desmaya al inicio, pero luego va a aparecer con hemiplegia, es diferente, ¿no? Un paciente en paro no tiene pulso, no respira. Entonces, importante la identificación, preguntarle al paciente, señor, ¿se encuentra bien? Le tocamos la mejilla, le tocamos la oreja, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿se encuentra bien? No responde ahí, entonces un paciente que no responde. Vemos pulso carotídeo. No identificamos el pulso y a la par estamos viendo respiraciones. No identificamos el pulso, no respira. Tenemos 10 segundos para definir si el paciente está en paro o no. 10 segundos, es importante, ¿no? No respira, no tiene pulso, paro cardíaco, comenzamos el RCP. ¿Ya? Comenzamos el RCP. Ya saben que después de identificación qué cosa viene, activar el sistema de emergencias. Llamamos, que alguien nos apoye, ¿ya? Que alguien nos apoye. Reconocimiento del paro, ¿no? En este esquema, por ejemplo, están cogiendo los hombros del paciente, ¿no? Depende, ¿no? De dónde se han formado, qué escuela les han dado. Pueden coger los hombros, la mejilla, la oreja. Señor, ¿no? Si no le responde, le tratamos de hablar al oído, tal vez es hipoacúsico, tratamos de hablar al oído. Señor, no contesta, ya, entonces, acá, está viendo pulso carotídeo, identificó el paro, ya, rápido, activa el sistema de emergencias. En este caso son dos, pues si no hay nadie, cogemos tu celular y llamamos, ¿no? Identificamos acá a nivel carotídeo, ustedes cogen la tráquea, ¿no? Cogen la tráquea, la tiroides, ¿no? Cartílago tiroideo, la tráquea al costado, el pulso carotídeo, ¿no? Ahí tendrían que sentirlo, ¿no? Es diferente en los niños muy pequeños o en los lactantes. ¿Dónde se evalúa el pulso en los lactantes o en los pediátricos muy pequeños? Es a nivel braquial, es diferente. ¿Por qué? Porque es chiquito, todavía no se siente muy bien en el cuello, el más práctico es en el brazo, braquial. Ese es en el caso de lactantes o niños muy pequeños. Muy bien, ya reconocemos el paro, entonces ¿qué hacemos? Activamos el sistema de emergencias, como les había comentado, 911 es para Estados Unidos, 116 es en el Perú, llaman a los bomberos, que es el 116, o llaman a SAMU para que vengan en apoyo, ¿no? Dos preguntas claves que les pueden hacer: el paciente está consciente o no, y el paciente respira normalmente o no, ¿ya? Y como ustedes saben, lo primero es iniciar compresiones, y si ustedes no conocen al paciente o tienen sospecha de infección, no hay problema, solamente compresiones hasta que venga una mascarilla con filtro. Luego de confirmar el paro, se activa el sistema de respuesta a emergencias e iniciamos seguidamente el RCP. Ahora, se habla mucho de lo que es el RCP de alta calidad, y el RCP de alta calidad les puede venir como pregunta en el examen o les puede servir para vuestra vida para que haga un buen RCP, ¿ya? Lo primero, cuando hacen RCP de alta calidad, las compresiones tienen que ser entre 100 y 120 por minuto, ya, 100 y 120 por minuto. Y ahora uno se pregunta, ¿y ahora cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que estoy a esa frecuencia? Cuando ustedes hacen un taller de RCP, usualmente ya el entrenador ya tiene una secuencia, ¿no? 2, 3, ventila, por ejemplo, ¿no? 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, ventila, 2, 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno ya sabe más o menos la frecuencia. O le hacen contar a uno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así les hacen contar hasta 30, ¿no? Porque en 30 uno ventila, ¿sí o no? Porque la secuencia es 32. Entonces, puede ser así.
La otra forma, en cardiología, por ejemplo, los pacientes que tienen paro a veces ya están invadidos, no tienen CVC, están intubados, tienen una línea arterial, y sobre todo en la línea arterial, que es un catéter colocado en la arteria, uno puede ver la onda de pulso del paciente. Entonces, cuando uno hace RCP, uno ve la onda de pulso, y esa onda de pulso también tiene una frecuencia, pues si el monitor te dice la frecuencia, está 134, 132 o está en 80, ¿no? Por ejemplo, si está en 80 decimos aumenta tu frecuencia porque estás haciendo una compresión muy lenta. Eso es entrenamiento, ¿ya? Eso es entrenamiento. Por eso es bueno que por lo menos una vez ustedes, antes de su internado o durante su internado, en algún momento, hagan un taller de RCP, ¿ya? Para las compresiones. Es importante porque es diferente cuando uno comprime y siente que está comprimido hasta el fondo, suena, hay un clic, hay un clic. 1, 2, 3, y uno va sintiendo el clic, ¿no? Y uno va entrenando su mano, cosas cuando se toca con el paciente ya comprimió fuerte, ¿no? Ahora, la compresión, la profundidad que recomiendan, bien, por ejemplo, son 5 centímetros, será 4 centímetros en los lactantes, será 4 centímetros en los niños muy pequeños, pero en general son 5 centímetros la profundidad con la que tienen que comprimir, ¿ya? Eso se logra con el tiempo. Ahora, por si acaso, es 5, no es más, ¿ah? A veces cuando uno se está entrenando, uno se entusiasma, no, vamos a que hacer el RCP, ¡pum!, fuerte. Entonces se empieza a romper las clavículas, se empieza a romper, y eso no está bien, o sea, si al paciente lo sacan del paro y tienen todas las clavículas rotas, va a terminar con un hemotórax, con hemopericardio, y probablemente su pronóstico no va a ser bueno. ¿Ya? Entonces, pues es importante el entrenamiento. Con 5 centímetros no se rompen costillas, ¿ya? Y si se van a romper, que se rompan lo mínimo posible, ¿ya? Porque si el paciente sale del paro, pues con costillas rotas va a ser complicado, ¿no? Permitir una descompresión torácica completa, eso es importante. Buena compresión y buena descompresión. ¿Para qué? Para que durante la descompresión el corazón se llene de sangre nuevamente y cuando se compriman expulse toda esa sangre. Si no le dan un buen tiempo de recuperación, de relajación, pues no se va a llenar de sangre. Van a comprimir, pero ¿qué van a comprimir? No hay sangre. Entonces tiene que dar un tiempo para que se llene el corazón, ¿no? Reducir al mínimo las pausas entre las compresiones. Si van a hacer pausas, que sean pausas menos de 10 segundos. ¿Para qué harían una pausa? Estamos haciendo RCP, un ciclo de 2 minutos de RCP y a los 2 minutos queremos comprobar si continuamos o no. Entonces a los 2 minutos paramos, lo que estén haciendo de RCP paramos, comprobamos pulso, vemos si el paciente respira, ¿no? O hacemos el cambio, me cansé, entonces uno que venga a ventilar y otro viene a comprimir, o hacemos el cambio de los que están comprimiendo. Tenemos 10 segundos para eso. ¿Ya? Entonces, reducir al mínimo las interrupciones, ¿ya? Ventilar adecuadamente, ¿ya? 2 ventilaciones después de 30 compresiones, es la secuencia 32, realizando cada ventilación durante 1 segundo y asegurándose de que produce una elevación torácica. Es importante al momento de ventilar, estirar el cuello y asegurar una buena ventilación para que se expandan los campos pulmonares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosas no hay que hacer? Una frecuencia menos de 100 o una frecuencia más de 120. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Que no hay que comprimir muy despacito o muy profundo. Lo ideal es 5 centímetros de profundidad. 5 centímetros de profundidad en adultos y niños mayores, y niños pequeños o en lactantes 4 centímetros. Apoyarse en el pecho entre las compresiones, ¿ya? La idea es que ustedes le den un tiempo para que se relaje el pecho, ¿ya? Interrumpir las compresiones durante más de, claro, hay que reducir las compresiones, pero las interrupciones a unos 10 segundos, ¿ya? Evitar sobreventilarlo. ¿Cuántas son las ventilaciones que tenemos que dar? Las ventilaciones que tenemos que dar son aproximadamente 10 en 1 minuto, es decir, una cada 6 segundos, ¿ya? No son muchas cosas para memorizar acá. Compresiones de 100 a 120, ventilaciones 30 a 2. Si tenemos niños o lactantes podemos ir a 15-2 si tenemos 2 reanimadores, pero en adultos es 30-2 y lo otro es las ventilaciones, una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones en 1 minuto. No hay muchas cosas que memorizar, pero apréndanselas. ¿Por qué? Porque les preguntan en el examen y porque les va a servir cuando hagan su RCP, ¿ya? Vamos a ver. Nuevamente, ¿qué es un RCP? ¿Cómo es la postura que un operador tiene que tener? Bueno, pues tienen que estar los hombros, miren ustedes, los hombros tienen que estar perpendiculares a los hombros del paciente. Perpendiculares. ¿Para qué? Para que ustedes compriman. No van a comprimir con los brazos, no depende de un buen RCP si tienen buenos brazos o tienen mucha fuerza, no depende de eso.
El RCP se hace con todo el tórax, con todo el peso del reanimador se hace. Y los brazos solamente sirven como que son los que transmiten la fuerza. Obviamente que las manos tienen que estar bien colocadas uno sobre la otra, apoyando el talón. El talón de la mano se apoya en la mitad inferior del esternón. ¿Cómo ustedes saben que es la mitad inferior? Pues cogen ambos pezones, bueno, no cogen, sino hacen una línea imaginaria a nivel de los pezones. Por encima de eso es parte superior y por debajo de eso es la parte inferior del esternón. Entonces la parte inferior del esternón hace las compresiones con el talón de la mano, ¿ya? Entonces utilizan el peso de su cuerpo para hacer las compresiones. Eso es importante. Si no, se van a cansar muy rápido y no van a hacer un buen RCP. Los brazos rectos, el talón de la mano sobre la mitad inferior del esternón, la espalda tiene que estar recta, tienen que estar arrodillados al lado de la víctima. Ahora, eso es en el caso de un RCP fuera del hospital. Ustedes saben cómo es el hospital, ¿sí o no? Hay camillas. ¿Cuál es la recomendación con las camillas? El paciente está en las camillas, obviamente. ¿Cuál es la recomendación? Si la camilla es muy blanda, mejor hay que sacarlo al suelo. Lo sacamos al suelo, que lo saquemos en 10 segundos, no hay problema. Lo sacamos, lo ponemos en el suelo. ¿Por qué? Porque es importante para hacer una buena compresión que la superficie sea dura, que sea una superficie que le permita hacer una buena compresión. Ya, si la camilla es rígida o tienen ustedes un adaptador que permita tener la espalda rígida, pues usan esa camilla o ese soporte rígido. Si no, lo bajan al paciente y abajo le hacen la compresión. Es un poco complicado y les cuento por la experiencia que debemos hacer en RCP en pacientes hospitalizados. ¿Qué pasa si el paciente tiene un ventilador mecánico? No lo van a bajar al suelo, se le hace en su cama nomás. Ahí ya baja, ahí la calidad del RCP ya baja, ¿no? Pero siempre y cuando ustedes tengan un paciente que le pueden poner la espalda recta, es mucho mejor, ¿ya? Mucho mejor. Compresiones torácicas, bueno, un poco más, ¿no? 5 centímetros, recuerden, en adultos, y en niños pequeños y en lactantes 4 centímetros. Interrupciones vamos a suspenderlas máximo 10 segundos, ¿ya? Y la secuencia es 30 compresiones, una ventilación. 30 compresiones, una ventilación. Ese es en el caso de adultos. Y en el caso de los niños o lactantes, si tenemos 2 reanimadores, podemos optar por el 15-2. Pero si hay un solo reanimador, 30-2 igual que en adulto. 30-2 igual que en el adulto. Si son 2 reanimadores en niños y en lactantes, 15-2. ¿Ya? Y las compresiones, no se olviden, que son de 100 a 120 por minuto. Una vez que hacemos las compresiones, lo siguiente son las ventilaciones. Entonces, para ventilar podemos usar dispositivos con filtro, como la bolsa mascarilla alias AMBU, que tiene una mascarilla con filtro, o podemos hacer la respiración boca a boca. Ya como les había comentado al inicio de la clase, si es que tenemos sospecha que el paciente esté infectado, o si es que tenemos dudas y que no queremos simplemente que no contagie nada, pues se recomienda no hacer respiración boca a boca hasta que llegue una mascarilla con filtro, ¿ya? Es importante que ustedes miren esta posición que pone el reanimador acá. Tapamos la nariz con los 2 dedos, pinzamos la nariz y con el dedo índice y con el dedo medio levantamos un poco el mentón. ¿Para qué levantamos? Para hacer una hiperextensión de la cabeza y del cuello, y a través de eso aperturamos la vía aérea. Miren ustedes, paciente en la posición normal, y si estiramos la cabeza, vamos a abrir la vía aérea y vamos a poder hacer una buena ventilación. En el caso acá, por ejemplo, de nuestro reanimador, y en los talleres con los maniquís se hace así. Les van a pedir que eleven así, que eleven la cabeza, que cierren la nariz, que levanten el mentón y que hagan las ventilaciones. Y ustedes tienen que estar viendo el pecho del paciente, tienen que estar viendo que se eleve. Igual acá, en este caso igual, tienen que ver que se eleve. Cada vez que ustedes ventilan, tienen que se eleve, tienen que elevamos. Si no se eleva, algo está mal. O bien el paciente tiene prótesis dentarias, tiene obstrucción, o no hemos hecho la hiperextensión del cuello, entonces no se va a elevar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aprobar el curso de RCP, quieren que les entregue su certificado de haber hecho RCP básico, pues tienen que hacer unas buenas ventilaciones, ¿ya? En el caso de que sea un solo reanimador, el reanimador hace las compresiones, 30 compresiones, y luego va y hace ventilaciones. Y nuevamente regresa y hace compresiones. En el caso que sean 2, uno de los reanimadores hace las compresiones y el otro se encarga de las ventilaciones. ¿Ya? La secuencia sigue siendo la misma, sea que sea una, sea que sean 2. En el caso de los adultos, la secuencia es de 30 a 2. ¿Ya? 30 a 2.
Hay otra maniobra que se llama la maniobra de tracción mandibular. Uno coge los ángulos de la mandíbula y lo jala hacia arriba. Ya no hace una hiperextensión, sino hace una tracción, lo jala hacia arriba. Es en el caso de que sospechemos que el paro tiene una causa traumática. En el caso de accidentes de tránsito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede haber una lesión a nivel de las vértebras, y para evitar mayor daño en la médula, lo que hacemos es solamente jalamos. No hiperextendemos, sino solamente jalamos. Esta es la mascarilla que tiene un filtro que es unidireccional, que significa que si ustedes ponen su boca acá y ustedes ventilan a través de este orificio, el aire que sale del paciente no va a llegar a ustedes, solamente el aire que ustedes pasan es el único que pasa hacia adentro, ya el aire no sale. Ustedes pueden hacer ventilaciones con esta mascarilla y conectar una bolsa mascarilla, ¿no? Que es el ambú que le conocemos. Entonces pueden hacer usualmente en un hospital son varias personas o todos quieren participar, entonces hay gente que se encarga de las compresiones y hay gente que se encarga de las ventilaciones. Si ustedes tienen dos personas para las ventilaciones, miren cómo es. Para asegurar que esté bien ajustado la mascarilla a la cara del paciente, un solo reanimador se encarga de que esté bien adaptado a la cara, ¿no? Y el otro se encarga de dar las ventilaciones. En el caso de que sea uno, bueno, pues con una mano fijamos y con otra ventilamos. ¿Ya? Es importante, miren ustedes que con los 3 últimos dedos eleva la mandíbula y con el dedo pulgar y con el dedo índice está fijando la mascarilla. ¿Ya? Si es en el caso de dos reanimadores para la vía aérea, hace lo mismo pero con ambas manos. Lo importante es que no se escape el aire. ¿Ya? Uno de los problemas que hemos tenido en los hospitales es que a veces no se adaptan. A veces, lamentablemente, pues cosas teóricas a veces y la realidad es distinta, ¿no? Las mascarillas son muy pequeñas. A veces nos traemos mascarillas pediátricas para pacientes adultos. Obviamente que la ventilación no va a ser la más adecuada, pues. Entonces ya, si estamos así, estamos pensando en intubar al paciente, ¿no? Porque esa mascarilla pequeñita no le va a ayudar. Tenemos que cubrir todo. Tenemos que cubrir desde el dorso, la nariz, todas las mejillas, pómulos, hasta la parte de abajo, por debajo de los labios. Tiene que estar todo cubierto. Si no está bien cubierto, pues no le vamos a ventilar bien. Hablamos de ventilaciones de rescate, ¿ya? Ventilación de rescate es cuando el paciente tiene un paro respiratorio y su corazón se contrae, tiene latido, pero no respira, entonces solamente le damos ventilaciones de rescate. Las ventilaciones de rescate, una cada 6 minutos, cada 6 segundos o 10 en un minuto, ¿ya? Una cada 6 segundos o 10 por minuto, es importante, ¿ya? Esto se ha estandarizado, las últimas recomendaciones ya van tanto en adultos como en lactantes, la recomendación es así, una cada 6 segundos o 10 en un minuto, ¿ya? Continuamos con las ventilaciones, continuamos con las compresiones. Hemos identificado al paciente, hemos primero asegurado nuestra escena, ¿sí? Lo segundo, hemos preguntado al paciente, señor, ¿se encuentra bien? Señor, no responde. Entonces vemos pulso, vemos que respira, entonces no responde, no tiene pulso, no respira. Diagnóstico es un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hacemos? Activamos el sistema de emergencias, si tenemos a alguien al costado, le decimos que llame a 116, o si estamos en el hospital, avisa que hay un paro. Mientras tanto nosotros descubrimos el tórax y localizamos la mitad inferior del esternón y empezamos las compresiones. Si es que viene el otro reanimador que se encargue de la vía aérea, 30 compresiones y ventila. 30 compresiones, ventila. 30 compresiones, ventila. ¿Ya? Si estamos en un hospital esperamos que llegue el desfibrilador, pero si estamos en la calle esperamos que llegue el DEA. El DEA también es un desfibrilador, pero es un desfibrilador externo. Así es, pues, este es un DEA. Hay diferentes modelos. En realidad cuando hagan los talleres van a ver que los modelos son diferentes, pero tienen algo en común. Lo que tienen en común es que tienen los parches. Los parches están rotulados hacia dónde van. Por ejemplo, este va por debajo de la clavícula y este otro va en el ápex, o sea, donde teóricamente estaría en la pared del esternón, donde estaría la punta del corazón, ¿no? Se coloca ahí. También le pueden colocar antero-posterior, ¿ya? Pero la recomendación es que le coloquen uno en el ápex, otro en el infraclavicular, ¿ya? Porque usualmente son arritmias ventriculares. Cuando son arritmias ventriculares se usa esa disposición, y antero-posterior se usa cuando son arritmias auriculares, ¿ya? Pero como habitualmente no es una arritmia auricular la que produce el paro, sino es más bien una ventricular, le ponemos así.
infraclavicular y en el ápex 2. Entonces, ¿qué nos garantiza eso? Si está a nivel infraclavicular, tenemos así, ¿no? El esternón acá, las costillas, arriba las clavículas. Si tenemos uno acá, un parche y otro parche acá, ¿qué vamos a asegurar? La corriente, ¿no? La corriente que vaya de un lado para otro, esa descarga es lo que va a reiniciar el corazón, y si tiene una arritmia, pues la va a corregir. ¿Ya? Miren que ustedes, la supervivencia del paro depende de cuán rápido lo desfibrilemos, ¿no? Cuán rápido lo desfibrilemos. Es importante por eso. Es importante que contemos con un desfibrilador. En los hospitales lo tenemos felizmente. Lamentablemente no tenemos en los otros lugares. Deberían de tener en todos los lugares y debe estar reglamentado. Yo sé, por ejemplo, que el aeropuerto tiene sus desfibriladores. Ahora, no sé si los lugares donde concurre mucha gente, los bancos, supermercados, tendrán, no lo sé, pero deberían de tenerlo, ¿no? Para hacer una desfibrilación pronta. Se colocan los parches, como ustedes se van a dar cuenta, hay que descubrir el pecho del paciente y colocar los parches. Para colocar esto, necesitamos que esté un tercer operador. Si un primer operador se encarga de la vía aérea, uno se va a encargar de la vía aérea, VA, vía aérea. El segundo se va a encargar de las compresiones torácicas, chest compressions, compresiones torácicas. El tercero se va a encargar del DEA, del desfibrilador automático externo, o desfibrilador externo automático, ¿ya? El DEA. Entonces, necesitamos 3 reanimadores. Ahora, si solamente hay uno, pues el uno se tendrá que turnar, pues, entre compresiones y ventilaciones. Pero el que coloca el DEA, ese es independiente, ese ni comprime ni ventila, porque es importantísimo que maneje bien el DEA. ¿Qué es lo que hace el que maneje el DEA? Primero, que tiene que ubicar la zona donde está. Si el paciente es muy peludo, muy velludo, lo que tenemos que hacer es colocar el DEA, los parches, y lo depilamos bruscamente. Sacamos el parche bruscamente, ¡pum!, para dejar toda esa zona descubierta. Y podemos colocar otro parche ahí. Lo mismo abajo. Si tenemos la zona muy velluda, ¿por qué? Porque si es la zona muy velluda, pues no va a conducir adecuadamente la corriente. Lo que queremos es que conduzca la corriente. ¿Qué pasa si es un paciente que está con un marcapaso acá? ¿Qué harían ustedes? Acá tiene un marcapaso, su propio marcapaso, aunque usualmente no se coloca ahí, ¿no? Usualmente los marcapasos se colocan acá. Pero ¿qué pasa? Les tocó a ustedes. Tiene un marcapaso por debajo de la piel y se tiene que colocar el DEA. Pues la recomendación es que lo coloquen por debajo o al costado, ¿no? Que no esté directamente encima del marcapaso, porque como es corriente eléctrica, puede ser que se desconfigure. Los marcapasos son como computadoras, son como smartphones, ¿no? Entonces, se puede desconfigurar, entonces, un poquito al costado. ¿Y cómo ustedes van a saber? Usualmente tienen una cicatriz por debajo de la clavícula. Ustedes tocan y palpan, es como una moneda de sapo que está por debajo de la piel, ahí en el marcapaso. Entonces hay que cuidar el marcapaso al costadito. ¿Qué pasa si el paciente está en un charco de agua? Si está en un charco de agua y lo descargamos, ustedes saben que el agua conduce electricidad, pues la corriente se va a dispersar y no va a ser efectivo. Entonces tenemos que sacar al paciente del charco de agua y ponerle en una zona seca. ¿Ya? En una zona seca. Puede estar un poco mojado el paciente, pero no dentro del agua. ¿Ya? Importante. Por eso es que es importante que sea otro operador el que se encargue del DEA, porque hay que ver todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que hace el operador? Viene, le coloca los parches y acá tenemos el DEA y tiene, bueno, lo primero es colocar inicio, ¿no? Un botón de inicio. Botón de inicio, entonces iniciamos y dice coloque los parches, allá colocamos los parches, después hay otro botón que dice analizar ritmo, presionamos analizar ritmo y analiza automáticamente, es pocos segundos que demora en analizar y habla, pues tiene su parlante acá. Habla y dice cardiovertir o desfibrilar, dice, ¿no? O si no dice no se recomienda desfibrilación, mantener las compresiones. Entonces, si por ejemplo dice desfibrilar, acá hay otro tercer botón que dice desfibrilación. Solamente es así, ¿no? Desfibrilación. Entonces, cogemos y desfibrilamos, placa. Antes de desfibrilar tenemos que pedir que los otros reanimadores salgan, que se alejen. ¿Ya? No es que uno está haciendo compresiones y uno malo, pum, le desfibila, le va a pasar la corriente pues al que está comprimiendo o al que está ventilando. Entonces, uno, antes de presionar este botón de desfibrilar, la gente ya se tiene que retirar. Incluso para medir el ritmo recomiendan que todos se aparten, ¿no? Apártense un rato, vamos a ver el ritmo. Ya, demora un pocos segundos. Si dice desfibrilar con más razón, sepárense. Pum, desfibrilamos. Después de la desfibrilación, el paciente tiene dos opciones, ¿no?
Puede que salga de la arritmia o puede que no salga. Puede que sea ok o puede que sea no. Entonces, si el paciente sale de la arritmia, está bien. El DEA les va a decir, probablemente va a decir, reinicie con presiones y ventilaciones, ¿no? O sea, continúa con el RCP. Pero si no sale la arritmia, el DEA les va a decir, intente nuevamente. O sea, pueden hacer una segunda descarga o pueden hacer una compresión por 2 minutos y luego a los 2 minutos nuevamente reevaluar, ¿no? Eso ya les va indicando el DEA, pues el DEA es automático, ¿no? Miren ustedes, recuerden que es otro reanimador, uno que se encarga solamente de esto, ¿ya? El segundo reanimador, ¿no? Primero prenderá y luego le coloca los parches, ¿no? Prendemos, analizamos ritmo y desfibrilamos, ¿no? Encendemos el equipo. Encendemos, está colocando los parches, el otro sigue todavía con las compresiones, ventilaciones. Ya. Entonces, colocamos los parches, vamos a analizar el ritmo, aléjate. Presionamos, analizar el ritmo, ya, y dependiendo de lo que nos sale, le ponemos descargar. Acá está, ¿no? Descargar. Entonces, el que maneja el DEA ordena que todos se alejen de la víctima, ¿no? Ya. Entonces, el DEA te puede dar opciones. Si se desaconseja la descarga e inmediatamente después de la administración de la descarga, los reanimadores inician RCP nuevamente, comenzando por compresiones torácicas. Igualito, reiniciamos la secuencia. Una vez que hemos usado el DEA, ¿cada cuánto tiempo le vamos a pedir al DEA que trabaje? Pues cada 2 minutos, es lo recomendado. Hacemos un buen RCP, 2 minutos. Y comprobamos, ¿no? Comprobamos pulso, o si el paciente ya despierta, pues obviamente que paramos, ¿no? Pero si continuamos con nuestro RCP, no hay buena respuesta, a 2 minutos le pedimos nuevamente al DEA que analice el ritmo. Entonces, el operador que tiene que manejar el DEA puede apoyar en ese interín, ¿no? En ese interín puede apoyar porque hacer el RCP por uno solo es bien cansado. ¿Por qué es tan importante vigilar precoz? Porque aumentamos la sobrevida y aumentamos la posibilidad de éxito en el tratamiento de los pacientes con paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Recuerden lo que comentábamos al inicio, qué tipo de ritmos son los que se desfibrilan. Que es una taquicardia ventricular sin pulso, obviamente, porque el paciente está en paro, no tiene pulso. Y otro es la fibrilación ventricular, que el paciente tampoco tiene pulso. Fibrilación ventricular, los dos ritmos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, les voy a poner un pequeño video. Atentos. Es un pequeño video. Paciente, obviamente, hospitalizado. Y quiero que ustedes analicen el paro que va a hacer. ¿Qué ritmo de paro es? Muy bien, vamos a repasar. Vamos a ver. Entonces, lo primero que tienen que ustedes ver con este paciente, ¿cuál es la causa de su paro? La causa de su paro es un infarto, miren ustedes. En este KG tienen la onda P, el segmento PR, el QRS, y acá miren ustedes, normalmente eso tiene que venir acá abajo y acá viene la onda T, pero ¿qué pasa? Hay una elevación del segmento ST. Es un infarto ST elevado. Como es la derivación 2, debe ser la cara inferior, debe ser un infarto, un IMA de cara inferior. Un IMA de cara inferior, que es la causa más frecuente de paro, ¿no? Hemos comentado el síndrome coronario, el infarto es la causa más frecuente del paro en pacientes más de 40 años. ¿Ya? Entonces vamos a seguir la secuencia, vamos a darle clic nuevamente. Paciente está ahorita en ritmo sinusal, ¿sí o no? Onda P, QRS. Y de su ritmo sinusal alterna con estos que son complejos anchos, que se llaman extrasístoles,
ventriculares, extrasístoles ventriculares, son anchas, ¿ya? Y son de diferente morfología. Algunos son así, otros son así, son diferentes. Significa que hay varios puntos en el corazón donde están haciendo los extrasístoles. Y de pronto el paciente entra en un ritmo solamente con un ritmo de complejos anchos, una frecuencia de 163. Esta frecuencia es de una taquicardia ventricular. Con la misma forma se llama monomórfica. Luego pasa una taquicardia ventricular, que acá es polimórfica, varias morfologías. Esta se llama taquicardia en torsión de puntas. Miren, torsión de puntas. Torsión, así es típico, ¿no? Helicoidal. Esta taquicardia en torsión de puntas luego deriva en un ritmo caótico, que es una fibrilación ventricular. Ritmo caótico, no se llega a identificar onda P, QRS, todo es caótico. Y esta fibrilación ventricular se desgasta el corazón, se agita el corazón, ya no da para más, termina en una asistolia. Entonces, ¿cuál fue la secuencia acá? Un infarto generó extrasístoles ventriculares. Estas extrasístoles, miren, derivaron en una taquicardia ventricular, inicialmente monomórfica, luego polimórfica. Esta taquicardia ventricular derivó en una fibrilación ventricular, y esta fibrilación ventricular derivó en una asistolia. Miren, asistolia. Nosotros tenemos, para tratar al paciente, acá lo podemos desfibrilar. ¿Acá qué vamos a hacer? Pues acá tenemos que hacer, abrir el vaso, tenemos que hacer PCI, cateterismo, le podemos trombolizar, ¿no? Ahí es donde tenemos que actuar, esa es en la emergencia. Pero acá ya el paciente ya entra en paro, pues. Acá tenemos que hacer desfibrilar, ¿no? Desfibrilar, tenemos que hacer compresiones, ventilaciones. Si estamos acá, solamente compresiones y ventilaciones. Acá no se desfibrila porque la asistolia es un ritmo no desfibrilable. Entonces, pues para eso sirve, ¿no? Para eso sirve saber el RCP. Ya cuando hablemos de RCP avanzado vamos a ver un poco de drogas, qué drogas se manejan, pero el DEA lo que hace es identificar. Si el DEA identifica taquicardia ventricular o identifica fibrilación ventricular, ¿qué va a recomendar? Desfibrilar. Entonces solamente tenemos que presionar el botón de desfibrilar. Ritmos no desfibrilables, los que no se desfibrilan, son la actividad eléctrica sin pulso, AESP, ¿no? Cualquier actividad en la cual no hay pulso, usualmente son bradicardias o bloqueos, y la sistolia, que es la ausencia de la actividad, como en esta, ¿no? Ausencia de la actividad eléctrica, ¿no? Ya hemos comentado las 5 H's y las 5 T's que corresponden a las causas más frecuentes de un ritmo no desfibrilable, ¿ya? Acá algunos algoritmos, ya lo voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, es un poquito más a manera de resumen. Recuerden, lo más importante es identificar el paro. Identifican el paro y ahí comienza todo, ¿no? Ahora, si ustedes no quieren comprimir, bueno, miren, la tecnología cómo avanza. Hay dispositivos que hacen las compresiones automáticas. Miren ustedes. Por ejemplo, este es Lucas, ¿no? El dispositivo Lucas. Uno le coloca al paciente, ¿no? Le coloca eso alrededor del pecho y le programa, pues, a una frecuencia que esté entre 100 y 120, y ese se encarga de hacer las compresiones. Hay unas limitaciones que esto, primero, que en el Perú difícil que alguien lo tenga, difícil, debe estar en Estados Unidos, en otros lugares debe haber. Lo segundo, tenemos que tenerlo a la mano. Si no lo tenemos a la mano, por más bueno que sea, no podemos hacerlo. ¿Qué es lo más práctico? Pues vuestras manos. ¿Qué pasa si el paciente, cuando se habla de RCP también tenemos que hablar de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? Entonces, la obstrucción de la vía aérea puede ser, y todos podemos estar en un momento, un paciente o un familiar o un niño solamente, ¿no? Que tiene obstrucción de la vía aérea. Signo universal de atragantamiento, ¿cuál es? Que se coja, me estoy ahogando. La obstrucción puede ser total o parcial. Si es total, por ejemplo, el paciente va a estar más cianótico, puede estar con una insuficiencia respiratoria bien marcada, pero si es parcial, tal vez podemos encontrar un poco de sibilantes, podemos encontrar insuficiencia respiratoria, pero no tan marcada, pero ambos tienen ese signo universal, ¿no? De ahogamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues una compresión abdominal llamada en maniobra de Heimlich, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hacemos puño y ponemos la zona del pulgar por debajo de la horquilla external, ¿no? A la altura del epigastrio, y la otra le ponemos como soporte con la palma de la mano, ajustamos el puño, ¿no? Y comprimimos hacia adentro y hacia arriba. Recuerden, es hacia adentro y hacia arriba hasta que bote, ¿no? ¡Pum!
¿A partir de qué edad se hace? A partir de 1 año, porque en los pequeñitos no se hace así. Ya vamos a ver cómo se hace en los pequeños. ¿Ya? Algunas consideraciones, por ejemplo, acá por ejemplo están haciendo niños, ¿no? En las gestantes, por ejemplo, en las gestantes, ¿qué es lo que se hace? En las gestantes se hace más compresión a nivel del tórax, pues no le van a comprimir la barriga, no le van a producir un DPP, se le comprimen el tórax, ¿ya? Miren cómo se hace en los bebés. En los bebés, lactantes, los niños muy pequeños, miren cómo se les hace. Identificamos que el paciente está en insuficiencia respiratoria, es un poco cianótico, sospechamos que se ha atragantado con algo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, miren la posición, cómo se coloca, la cabecita para abajo, los piecitos para arriba, soportados en el antebrazo, y damos golpes en la espalda, ¿no? Palmaditas, 5 palmaditas. Puede ser con el talón de la mano, como ustedes dicen, 5 palmaditas, y luego lo volteamos, ¿no? Lo volteamos de tal forma que su cabecita está hacia arriba, pero lo inclinamos a que esté hacia abajo, lo inclinamos hacia abajo, y hacemos compresiones en el pechito. Compresiones en el pechito, que puede ser como en el esquema ustedes ven ahí con los dedos, ¿no? 5 compresiones y 5 palmadas, y así es, hasta que bote. 5 compresiones, 5 palmadas de un lado, para el otro lado luego. Es importante cuando ustedes hacen un taller de RCP que practiquen con maniquís, ¿ya? Ahí es donde se practica esto, de un lado para el otro lado, de un lado para el otro lado. Ya sabemos, en gestantes no se comprime el abdomen, sino se comprime el tórax. En niños y lactantes ya hemos comentado algunas particularidades. Por ejemplo, para identificar el paro de un lactante no vemos a nivel carotídeo, sino vemos a nivel braquial, ¿no? A nivel braquial. Las compresiones torácicas, la frecuencia es la misma, de 100 a 120. Las ventilaciones, la frecuencia es la misma, son 6 cada 6 segundos o son 10 en un minuto. La profundidad, eso sí varía por cuestiones anatómicas, ¿no? En el adulto hacemos una profundidad de 5 centímetros y en un niño o un lactante pequeño puede ser 4 centímetros. Y lo que varía también es cómo hacemos la técnica, ¿no? En los adultos hacemos que ponemos una mano encima de la otra y comprimimos con el talón de la mano, ¿no? En el caso de los niños tenemos dos opciones. ¿Y las opciones de qué depende? Niños pequeños, obviamente. ¿De qué depende? Si tenemos un reanimador o tenemos dos reanimadores. Si es un solo reanimador, cogemos el índice y el medio, ponemos encima del pechito del niño, igual línea intermamilar por debajo de eso, o sea, en la mitad inferior del esternón, hacemos compresiones, ¿no? Compresiones ahí. Si son dos reanimadores, lo cogemos al bebé, ¿no? Con las dos manos, de tal forma que los dedos están para atrás y los pulgares para adelante, ¿no? Y hacemos compresiones ahí, comprimimos igual por la línea intermamilar en la mitad inferior, ahí es donde vemos, ¿no? Técnica de los pulgares con dos reanimadores y técnica de los dos dedos con un solo reanimador. ¿Ya? Recordemos también que en los niños y en los lactantes la recomendación es hacer, si tienen dos reanimadores, usen la secuencia 15-2, pero si es un solo reanimador, 30-2. En adultos solamente es 32, o sea que sea un reanimador o dos reanimadores. ¿Por qué? Porque los niños habitualmente tienen problemas respiratorios, la causa de su paro es usualmente la hipoxia, entonces tenemos que dar más ventilación, ¿ya? De hecho, en los niños podríamos comenzar con ventilaciones antes que las compresiones y una buena vía aérea, ¿no? El DEA, en el caso de los niños y los lactantes, la dosis es menor. En un niño la dosis es menor. Y los parches, igual son más pequeños, ¿no? Por ejemplo, hay parches para niños y niños menos de 8 años y lactantes, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos parches para niños? Pues tenemos que usar lo que hay a la mano, ¿no? Si tenemos un parche de adulto, pues parche de adulto hay que usarlo, ¿no? El niño se está muriendo y tenemos que hacer algo. Muy bien, acá un pequeño resumen. Entonces, lo primero importante en todos los grupos, hay que ver la seguridad de la escena. Seguramente, después de la seguridad de la escena, tenemos que reconocer el paro. Señor, contesta, no contesta. Pulso, respiración. ¿Tenemos cuánto tiempo? Tenemos 10 segundos para reconocer el paro. Luego, activamos el sistema de emergencias, llamamos. Si es que no estamos solos, llamamos nosotros mismos al 116, al SAMU, a quien quieran. Si estamos con otro, le pedimos
que llame al 116 o que llame a SAMU o que llame a alguien que traiga ayuda. Estamos en el hospital, que avise que estamos con un paro, que traigan coche de paro, eso es lo que tienen que decir. ¿Ya? Y comenzamos con las compresiones. Compresiones, ya saben ustedes, lactantes y niños, podemos hacer 32 o 15-2 dependiendo cuántos reanimadores, y en adultos 32. ¿Ya? Las ventilaciones son cada 6 segundos en ambos grupos, o cada 6 segundos en ambos grupos, o 10 en un minuto. La frecuencia es la misma en todos los grupos, 100 a 120. La compresión del tórax, 5 centímetros en adultos y niños, y en lactantes puede ser, o niños pequeños también, puede ser 4 centímetros. ¿Ya? La colocación de las manos también son con 2 manos en los adultos, y en los niños son 2 dedos o 2 pulgares, dependiendo de la técnica, ¿no? Hay que permitir una buena descompresión del tórax después de cada compresión y minimizar al máximo las interrupciones. ¿Cuál es el máximo? Son 10 segundos. Este es un taller que hicimos, cuando era R1 y luego de R4 he vuelto a hacer nuevamente el taller. La vigencia de los certificados del BLS son de 2 años, igual que del ASLS. ASLS es soporte avanzado, BLS es soporte básico. ¿Ya? Una recomendación, háganlo por lo menos una vez antes de su internado, tienen que saberlo. Si después de recientes también háganlo, y si van a hacer cardiología, van a hacer UCI, nefrología, anestesiología, estas especialidades que manejan pacientes críticos, pacientes graves, la recomendación es que por lo menos una vez hagan el ACLS, ¿ya? ACLS, para que tengan su certificación y no maneje lo que es intubación, lo que es manejo de drogas, eso es importante. Ya, la parte teórica del ACLS lo vamos a ver en la siguiente clase. Muchas gracias.